Silogismos. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo, el cual consiste en que partiendo de dos premisas, se va a llegar a una conclusión. Esta última se llama inferencia deductiva de las dos anteriores. Fue formulada por primera vez por Aristóteles. Las premisas están compuestas por proposiciones llamadas proposiciones categóricas. Muy bien, chicos. Vamos a ver unas definiciones más. Tenemos ahí, ¿qué es proposición? ¿No? Recordemos entonces qué era proposición. Es un enunciado el cual puede ser verdadero o falso, pero nunca verdadero o falso a la vez. Como por ejemplo, 0 es un número entero y todos sabemos que esa proposición es verdadera. 3 más 8, 11, mayor que 12, es un enunciado, es una proposición cuyo valor es falso, ¿verdad? 11 mayor que 12 es falso. Bien, habíamos dicho que el silogismo utiliza premisas, y esas premisas son proposiciones, pero no de cualquier tipo, no son proposiciones simples, son proposiciones llamadas categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Es aquella proposición que afirma o niega algo entre la relación de dos conjuntos. Por ejemplo, aquí yo voy a relacionar el conjunto de alumnos convalientes con la siguiente proposición. Todos los alumnos son valientes. ¿Correcto? Esa es una proposición categórica, el cual relaciona afirmando o negando algo sobre lo que sucede entre dos conjuntos. Aquí también tenemos otra proposición categórica. Algunos alumnos son inmaduros. Ningún perro tiene pulgas. Como te das cuenta, en todos estos ejemplos de proposiciones categóricas siempre hay una relación entre conjuntos. ¿Quién hace las veces de ese nexo de relación? Estas palabras, todos, algunos, ninguno. Esas palabras en proposición son denominados cuantificadores. Entonces tenemos que una proposición categórica que relaciona dos conjuntos, principalmente se denota porque posee cuantificadores. Sigamos analizando. Cuantificadores. Es un término que indica si una clase o conjunto se considera total, parcial o no se considera respecto a otro conjunto. Es decir, va a ser el elemento relacionante entre dos conjuntos. Los cuantificadores se dividen en las siguientes formas. Tenemos, entonces, cuantificadores del tipo universal y del tipo particular. Los cuantificadores universales son todos o ninguno. Y los cuantificadores particulares son algunos o algún no. Como te das cuenta, los universales, que son dos, podrían ser afirmativo, el todos, o negativo, el ninguno. Y los particulares, que son dos, está el afirmativo, que sería algún, y el negativo, que sería alguno. Ahora, cada vez que nos den las proposiciones categóricas, encontraremos alguna de estas cuatro situaciones, no necesariamente, porque en vez de todos, por ejemplo, nos podrían ubicar la palabra los. ¿Correcto? Por ejemplo, todos los chanchos vuelan. Los chanchos vuelan. Ambos se relacionan al conjunto de todos, a la relación de todos. ¿Correcto? Entonces, acá he ubicado debajo de la palabra o frase fundamental, debajo de ellos, entre paréntesis, qué palabras o qué frases podrían reemplazar a la definición que estamos dando en este momento de cada una de las
de los 4 cuantificadores. Además, los cuantificadores universales o particulares también son conocidos como en forma cuantitativa, o sea, cantidad. Y si lo analizamos por la parte si son afirmativos o negativos, eso nos está indicando una cualidad de los cuantificadores. Por eso se llaman cualitativos. Habíamos definido en la diapositiva anterior que un cuantificador lo que hace es hacer una relación entre conjuntos o clases. Entonces veamos la definición de conjunto clase. Es la agrupación de elementos que tienen características comunes, como por ejemplo los profesores de Trilce, los números primos, los animales mamíferos, etc. Las clases de conjuntos que vamos a utilizar en silogismos son los siguientes. El conjunto universal, que tú sabes, siempre está representado por un rectángulo. Y en silogismos vamos a trabajar con 3 tipos diversos de conjuntos. Tenemos lo que se va a llamar el conjunto vacío. Por favor, quiero que estés atento a cómo identificar cuándo un conjunto está vacío. Será aquel conjunto que cuando lo veamos sombreado, en silogismos para nosotros quiere decir que no tiene absolutamente ningún elemento. Repito entonces, en silogismo, cuando un conjunto lo veamos sombreado, eso me va a indicar que no tiene elementos. También vamos a tener el llamado conjunto no vacío. ¿Qué significa que un conjunto no está vacío? Significa que tiene elementos, por lo menos, cuando menos, aunque sea un elemento. Y en silogismo, ¿cómo vamos a denotar eso? Va a ser un conjunto en cuyo interior hay una letra X, un aspa. Esa aspa, ¿qué va a denotar? Que en nuestro conjunto hay, como mínimo, aunque sea un elemento, pero hay algo ahí de todas maneras. Por último, vamos a ver lo que es un conjunto indeterminado. ¿Qué es un conjunto indeterminado? Es aquel conjunto en donde no tenemos los elementos necesarios para determinar si tiene o no tiene elementos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Simplemente como un conjunto, sin que esté ni sombreado ni con alguna X. Simplemente el conjunto está vacío. Eso significa conjunto indeterminado. Entonces, repito los 3 tipos de conjuntos que vamos a utilizar en silogismos. Muy atentos, chicos. En silogismo vamos a ver 3 tipos de conjuntos. El conjunto vacío, yo lo voy a representar como un círculo que está sombreado. Cada vez que tú veas una zona sombreada en un conjunto, eso significa que está vacío, que no hay elementos. El conjunto no vacío, que indica que aunque sea hay un elemento, ¿cómo lo voy a denotar? Un conjunto en cuyo interior hay un aspa. Eso quiere decir que aunque sea hay un elemento. Y por último, un conjunto indeterminado, en donde no vamos a saber si tiene o no tiene elementos. Simplemente un conjunto vacío. ¿Correcto? Veamos ahora cómo se representan las diferentes proposiciones categóricas mediante diagramas de Venn. Antes de ver exactamente la representación de las 4 proposiciones categóricas, recordemos los 3 tipos de conjuntos que se emplean en silogismos. Cuando un conjunto está sombreado, quiere decir que no tiene elementos. Con seguridad no hay ningún elemento ahí. Cuando un conjunto tiene un aspa en su interior, quiere decir que aunque sea hay un elemento. Y por último, si vemos un conjunto que está en blanco totalmente, eso quiere decir
Sobre ese conjunto no podemos decir nada. Es un conjunto indeterminado. Bien, tengamos el siguiente ejemplo, chicos. Tenemos dos conjuntos que, como te das cuenta, tienen una cierta intersección, ¿no? Tenemos el conjunto de los alumnos, el conjunto de los estudiosos. Y a su vez, entre esos tres conjuntos tenemos tres regiones. Ahí está. Chicos, la región 1 serían los alumnos que no son estudiosos, ¿correcto? La región 2 sería en donde indica a los alumnos que son estudiosos. Y finalmente la región 3 nos indicaría a los estudiosos, pero que no son alumnos. ¿Correcto? Alumnos no estudiosos, alumnos estudiosos y estudiosos que no son alumnos. Y obviamente, completando el universo, aquí afuera estarían las personas o elementos que no son ni alumnos ni estudiosos. ¿Correcto? Bien, en base a estas tres regiones es que vamos a representar nuestras proposiciones categóricas. ¿Cómo representaremos a la siguiente proposición en el gráfico? Entonces recuerda, cuando un conjunto esté sombreado significa que no hay nada. Cuando haya una X significa que hay algo, aunque sea un elemento, y cuando permanezca en blanco significa que no podemos decir nada de esa región. Vamos con la primera proposición categórica. Todos los alumnos son estudiosos. A ver, entendamos bien esa proposición. ¿Qué quiere decir todos los alumnos son estudiosos? Dice que absolutamente todos los alumnos deben ser estudiosos. Por lo tanto, analicemos cada región. Aquí estarían los alumnos no estudiosos. Pero esta frase, ¿qué dice? Que todos los alumnos son estudiosos. Por lo tanto, ¿habría acá alguna persona, habría algún alumno, si me dice que todos los alumnos son estudiosos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice que todos los alumnos, absolutamente todos son estudiosos. Y como esta región corresponde a los alumnos no estudiosos, quiere decir que aquí absolutamente no hay nadie. Por lo tanto, con los conjuntos que hemos estudiado de silogismos, ¿cómo le pondríamos a esta zona? ¿Qué haríamos? Simplemente sombrearíamos para indicar que ahí no hay nadie. ¿Te acuerdas que cuando está sombreada una región, quiere decir que no hay nadie? Y efectivamente, todos los alumnos son estudiosos, quiere decir que aquí no hay nadie. Que todos los alumnos están en esta región si es que los hubiera. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces así se representa la proposición categórica, todos los alumnos son estudiosos. ¿Bien? Correcto. Pasemos a la siguiente proposición. Ningún alumno es estudioso. Bien, vamos a ver. ¿Qué quiere decir la palabra ninguno? Que no hay nada, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esta frase, esta proposición? Quiere decir que ningún alumno es estudioso. ¿En dónde estarían los alumnos que sí lo son? ¿Sí o no que estaría en la región 2? Ahí estarían los alumnos estudiosos. Pero la proposición me dice que ningún alumno es estudioso. Por lo tanto, chicos, aquí habrán alumnos para esta proposición. No, ¿verdad? Porque dice que ninguno lo es. Entonces, en la región 2 no debe haber absolutamente nada. Y en silogismos, ¿cómo representábamos eso? Con el sombreado de la zona.
¿correcto? Ningún alumno es estudioso, quiere decir que aquí no hay nada, no hay nada. Chicos, y así se representa la proposición ningún alumno es estudioso. Continuemos. Vamos ahora con la siguiente proposición. Algunos alumnos son estudiosos. ¿Qué quiere decir la palabra algunos? ¿Que hay algo, sí o no? Algunos significa que hay algo, aunque sea uno. Entonces la proposición me está diciendo que hay, aunque sea un alumno, hay algunos alumnos que son estudiosos. Es decir, que con seguridad sabemos por la proposición que hay algunos alumnos son estudiosos. ¿Y qué quiere decir que algunos alumnos son estudiosos? La palabra algunos indica que hay aunque sea uno. Y te acuerdas por las representaciones que vimos de conjuntos en silogismos, cuando yo quiero indicar que hay algo, aunque sea uno, lo represento con una X, ¿correcto? ¿Y en dónde vamos a ubicar esa X indicando que algunos alumnos son estudiosos? Lo vamos a indicar justamente en la región en donde están los alumnos estudiosos. Sabemos que aquí hay algo, aunque sea uno. Y ahí, como te das cuenta, lo representamos con una X. Y esa es la forma de representar la proposición categórica de algunos alumnos son estudiosos. ¿Bien? Correcto. Vamos a la última proposición. Algunos alumnos no son estudiosos. A ver, analicemos. Algunos, nuevamente, como la anterior proposición, indica que hay algo, aunque sea un elemento. Pero ¿qué dice acá? Algunos alumnos, o sea que tengo que tomar algo de acá, pero me indica que no son estudiosos. No son estudiosos. Ese alguno, ¿lo ubicaré acá? No, ¿verdad? Porque ahí están los alumnos estudiosos. Acá me dice que algunos alumnos no lo son, no son estudiosos. Entonces mira la región de acá. ¿Acá quiénes estarían? Los alumnos que no son estudiosos. Y la proposición me está diciendo que hay algunos. Y algunos indica que aunque sea hay uno. Entonces quiere decir que en esta región, según la proposición, hay algo, aunque sea uno. Y eso, ¿cómo lo representamos? Mediante conjuntos en silogismos, mediante una X en esa región. Algunos alumnos son estudiosos. Bien, chicos, entonces, así es como se representan las 4 proposiciones categóricas. A continuación, vamos a hacer un pequeño resumen.
Bien, vamos a ubicar este pequeño resumen en esta tabla, en donde vamos a tener hacia el lado izquierdo las proposiciones categóricas, vamos a ubicarlas, ahí están las 4, ¿no? Ahora vamos a ayudarnos con los conjuntos S y P, ¿correcto? Todo S es P, ahí está, ¿te acuerdas? Que aquí no hay nada, ¿correcto? Porque todos están en P, todo S es P, aquí no hay nada. La proposición categórica que ningún S es P, ¿correcto? Acá no hay nadie. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que sea S y P a la vez. O sea que con seguridad aquí no hay nada. Luego la proposición, algunos S son P. Algunos era que aunque sea había uno, aunque sea hay uno que sea S y P a la vez, ¿correcto? Y esa es la región donde son S y P a la vez, o sea que hay algo. Aunque sea uno, se representa con la X. Y finalmente, algunos S no son P, lo tenemos aquí representado. Hay algunos S, pero que no pertenecen al conjunto P. Aquí está. Bien, chicos. Entonces, esto es lo que nunca debemos de olvidar. La representación mediante diagramas de Venn de las 4 proposiciones categóricas. Todo S es P, ningún S es P, algunos S son P y algunos S no son P. En base a las 4 proposiciones es que vamos a hacer problemas de inferencia, de silogismo. ¿Correcto? Bien, como te das cuenta, en la tabla, en la columna de la derecha, tengo la siguiente frase, negaciones. ¿Pero negaciones de quiénes? Justamente de las 4 proposiciones categóricas. Entonces, vamos a ver cuáles son las negaciones de las 4 proposiciones categóricas. Chicos, ¿sí o no que lo contrario de alto es bajo? Lo contrario de día es noche. Lo contrario de luz es oscuridad. Lo contrario de todo sería ningún. Uno piensa muchas veces que en silogismos, la proposición categórica todo S es P, su negación sería ningún S es P. Pero vamos a ver en un momento que no es así. Atención a la siguiente explicación. Bien, vamos ahora a analizar cuáles serían las negaciones de cada una de las proposiciones categóricas. Para ello recordemos cómo se graficaban los conjuntos vacío y no vacío. Conjunto vacío, ¿te acuerdas? Era el conjunto que estaba sombreado. Cuando nosotros tengamos un conjunto o una zona o región que está sombreada, en silogismo sabremos que ahí no hay absolutamente ningún elemento con total seguridad. Conjunto no vacío. ¿Qué quiere decir no vacío? Que hay algunos elementos, aunque sea uno. Y en silogismo, ¿cómo lo representamos? Un conjunto que tiene en la parte interna una X. Eso quiere decir que no está vacío, aunque sea hay un elemento. Chicos, fíjense, por favor, miren, visualmente acá no hay nada. Aquí, aunque sea, hay algo. Chicos, lo contrario que no haya nada, ¿qué vendría a ser? ¿Sí o no que sería que haya algo? Entonces quiere decir que lo contrario, la negación que aquí no hay nada, es que haya algo. ¿Correcto? Entonces recordemos, por favor, todos ese gran detalle. ¿Correcto? Si aquí no hay nada, lo contrario, su negación sería que haya algo y eso lo represento con una X. Y al revés también voy a hacer ese análisis. Si aquí hay algo, su contrario, ¿qué sería? Que no haya absolutamente nada. ¿Correcto, chicos? Eso quiere decir que uno y el otro entre sí son
sus respectivas negaciones. Una es la negación de la otra. La negación que aquí no hay nada es que haya algo. La negación, lo contrario, que aquí haya algo, es que no haya absolutamente nada. Y eso, chicos, nos va a permitir identificar de forma correcta cuáles serían las negaciones de cada una de las proposiciones categóricas. Bien, vamos a ver entonces nuevamente la tabla que teníamos como resumen al inicio. Bien, vamos a analizar entonces, de acuerdo a lo que acabamos de repasar en cuanto a la representación de los conjuntos vacío y no vacío, cómo identificar las negaciones. Chicos, todo SP se representa de esta forma. ¿Qué quiere decir este sombreado? Que no hay nada, ¿sí o no? ¿Qué sería lo contrario que aquí no haya nada? Lo contrario sería que haya algo, aunque sea un elemento. ¿Y cuál de las otras proposiciones me indica que aquí, aunque sea hay un elemento? Si te das cuenta, me lo da la última, ¿ves? Lo contrario que no haya nada es que en esa zona o región haya algo. ¿Y quién es esa proposición? Es algunos S no son P. Quiere decir que la negación de la proposición todo S es P sería algunos S no son P. ¿Correcto, chicos? Gráficamente, hemos visto entonces que esa debe ser la negación correcta de la proposición. Ahora, esta negación no solo va en este sentido, es lo mismo en el otro sentido. Si analizamos por abajo, ¿quién sería la negación de algunos S no son P? Que se grafica así. Lo contrario de esto que indica que aunque sea hay un elemento, lo contrario sería que no haya nada. Y por lo tanto, la negación de algunos S no son P sería todo S es P. ¿Bien, chicos, hasta ahí? Correcto. Perfecto. Vamos con las siguientes dos proposiciones. Ningún S es P se representa con un sombreado al medio, que quiere decir que ahí no hay nada. Chicos, sí o no que lo contrario que ahí no haya nada es que haya algo. Y por lo tanto la negación de ningún S es P sería justamente esta proposición. Algunos S no son P. Esa sería su negación. Y lo contrario también se cumple. La negación de algunos S son P, sabemos que aquí aunque sea hay algo, su negación sería que no haya absolutamente nada. Entonces ahí tenemos la respectiva negación de algunos S son P, ningunos S son P. Bien, chicos, por favor, esto de acá es bastante claro en cuanto a la negación. Lo hemos hecho por gráficos. Una manera práctica de recordar la negación es los opuestos. La negación de todo S es P es algunos S no son P. Y viceversa. La negación de ningún S es P es algunos S son P. ¿Correcto? Bien. Vamos a practicar a ver entonces estas definiciones. Ahora tenemos el resumen de las proposiciones con sus respectivas negaciones. ¿Correcto? Ahí está la proposición con su respectiva negación, incluyendo el gráfico para indicar sobre todo y recordar por qué. Bien, vamos entonces a algunos ejemplos para ver si entendiste bien sobre la negación. ¿Cuál sería la negación de la proposición todos los albañiles son millonarios? La negación sería algunos albañiles no son millonarios, ¿correcto? Entonces repito, la negación de todos los albañiles son millonarios, su respuesta sería algunos albañiles no son millonarios. Vamos con otra. ¿Cuál sería la negación de la proposición ningún cantante es sordo? Acá tenemos la proposición ningún. Su negación sería con algunos. Veamos.
Respuesta, algunos cantantes son sordos. Bien, sigamos con el siguiente ejemplo entonces, chicos. No se olviden de recordar bien la proposición y su respectiva negación. ¿Correcto? Anteriormente les indiqué que puedes grabártelo de la siguiente manera. Opuestos, ¿no? Todos, su negación es algunos no, y de ningún, su negación sería algunos. ¿Correcto? Bien, continuemos. ¿Cuál sería la negación de la proposición algunos filósofos son ignorantes? Ahí está la proposición con su respectiva negación. Entonces, la negación de algunos filósofos son ignorantes sería ningún filósofo es ignorante. ¿Correcto? Bien, vamos con la última. Algunos autos no son ruidosos. ¿Cuál sería la negación de la proposición? Sería con la palabra todos. Todos los autos son ruidosos. Bien, chicos, entonces, por favor, repito, hay que grabarnos y sobre todo en forma lógica y razonada las 4 proposiciones categóricas y sus respectivas negaciones. Vuelvo a repetirte, un método práctico es, tú tienes a las proposiciones así en columna, todos, ningún, algunos, algunos no. Las negaciones son opuestas. La negación de todos es algunos no y la negación de ninguno es algunos. Bien, chicos, continuemos. Ahora realizaremos algunos silogismos, que es finalmente lo que este tema nos permite hacer. Vamos a hacer algunas inferencias en base a premisas. Antes de comenzar con los ejemplos, hay unas recomendaciones que son muy oportunas y son muy buenas y las cuales vamos a aplicar seguramente en algún momento en la realización de problemas. Notas. En las proposiciones universales, ¿cuáles eran las proposiciones universales? Eran todos y ningún. En algunos casos nos va a servir utilizar otro tipo de gráficos que obviamente tiene que representar lo mismo. ¿Te acuerdas que todo SP se denotaba, se graficaba de esta forma? Quiere decir que aquí no había nada. ¿Este gráfico a qué cosa equivale? Si aquí no hay absolutamente nada, quiere decir que los elementos que hayan de S estarían acá y por lo tanto estarían dentro del conjunto P. ¿Sí o no que esta representación equivale a esto? Como te das cuenta, el conjunto S está dentro de P. Entonces, en algunos problemas nos va a servir bastante esta equivalencia. Ambas representaciones significan lo mismo. Todo S es P. Y también la otra proposición universal. Ningún S es P. ¿Te acuerdas que así se representaba? La intersección estaba sombreada que indicaba que no había absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que S y P comparten elementos? No, ¿verdad? O sea que esos conjuntos S y P también, ¿cómo podría representarlos? Como conjuntos disjuntos. No tienen elementos en común. ¿Bien? La siguiente nota nos va a ayudar muchísimo para lo que es obtener las inferencias o conclusiones correctas, válidas. Dice, como generalmente un silogismo tiene dos premisas, indica, las dos premisas tienen un elemento en común, al que vamos a denominar término medio. Cuando nos den las dos premisas, las dos proposiciones para analizar, fijo, de todas maneras, vas a observar que ambas proposiciones tienen un conjunto en común, el cual se va a denominar término medio, el cual, como te das cuenta, solamente sirve de nexo entre ellas, entre las proposiciones, para sacar la conclusión. Ese término medio no debe aparecer en la conclusión.
Muchos alumnos se preguntan por qué. Veamos un ejemplo simple dentro de la lógica que tú has aprendido anteriormente, que se cumple justamente en silogismo esta situación. El término medio, o sea, el conjunto, el elemento, el cual hace el nexo entre las dos proposiciones, no debe aparecer en la conclusión. Vamos con el ejemplo. Vamos a tener dos premisas. X es mayor que Y y es mayor que Z. ¿Qué conclusión obtenemos de ahí? Repito, si X es mayor que y es mayor que Z, sí o no, que la única conclusión correcta que podemos obtener es que X sea mayor que Z. ¿Bien? Chicos, si se dan cuenta en las dos proposiciones, X mayor que Y mayor que Z, ¿cuál ha sido el nexo entre ambas proposiciones para realizar la inferencia? Ha sido el elemento o el conjunto Y. Y él es el que denominamos término medio. Y el término medio no debe aparecer en la conclusión. En la conclusión aparecen solamente los otros dos elementos, X y Z, y efectivamente fue así. X es mayor que Z. Listo, chicos, entonces, por favor, recordar bastante eso. Hay un elemento que es nexo entre las dos proposiciones, el cual se denomina término medio y no debe aparecer en nuestra conclusión. Bien. Finalmente, la tercera recomendación es que cuando tú emplees los gráficos de Venn para resolver un silogismo, generalmente empezarás graficando las proposiciones universales. Eso te vas a dar cuenta al momento de practicarlas, que es más conveniente porque nos da un orden correcto de cómo empezar a llenar las regiones para no tener dificultades más adelante. Bien, chicos, estas tres recomendaciones nos van a ayudar en algún momento de algún problema. Bien, vamos ahora sí a practicar. Bien, vamos a ver el siguiente problema que consiste en lo siguiente. Nos dan las dos premisas. Ningún artista es poeta y algunos científicos son artistas. Me preguntan qué se puede concluir. Veamos. Lo primero que debemos de hacer en una inferencia es identificar los conjuntos que tenemos en ambas proposiciones. Tenemos el conjunto de los artistas, el conjunto de los poetas y el conjunto de los científicos. Vamos a graficar la primera premisa. La primera premisa me relaciona entre los conjuntos de los artistas y poetas. Dice, ningún artista es poeta. ¿Te acuerdas? Ningún era sombreado en la intersección de ambos conjuntos. Así representamos, ningún artista es poeta. Vamos con la segunda proposición. La segunda premisa se grafica de la siguiente forma. Algunos científicos son artistas. Ahí está. En la intersección hay algo, aunque sea un elemento. Algunos científicos son artistas. ¿De acuerdo? Entonces, así se graficarían individualmente cada una de las dos proposiciones que son las premisas del ejercicio. Veamos cómo se hace la inferencia ahora. Lo primero que deberíamos de tener graficado son los tres conjuntos, ¿correcto? Ahí están los tres conjuntos. Y como en una recomendación que habíamos dado anteriormente, de preferencia debemos de empezar con las proposiciones universales. Bien, de ambas, ¿cuál es universal? Ninguno, algunos, la universal es ninguno. Entonces, para ello yo te voy a pedir que te concentres en esa gráfica de la primera premisa. Nos concentramos en el conjunto de artistas y en el conjunto de poetas. Y acuérdate que la intersección es la que se sombrea. Veamos.
Aquí está el conjunto de artistas y aquí está el conjunto de los poetas. Nos olvidamos temporalmente el conjunto de los científicos, ¿correcto? Entonces repito, nos concentramos en artistas y en poetas. Y la primera proposición se grafica su intersección de la primera proposición es sombrear. ¿De acuerdo? Repito, concéntrate en el conjunto de artistas y poetas. Entonces, todo eso debe estar sombreado entre los conjuntos de artistas y poetas, así como lo tenemos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, en la misma gráfica debemos introducir la segunda premisa, cuyo gráfico es el siguiente, ¿sí o no? Bien. ¿Cómo es el gráfico de la segunda premisa? Entre el conjunto de científicos y el conjunto de artistas, debemos de ubicar una X en su intersección. Entonces vamos al gráfico, me concentro en qué conjuntos, en científicos y en artistas. Me concentro en ambos. Profesor, ¿y el conjunto de poetas? Me olvido momentáneamente. Entonces, repito, me concentro en el conjunto de artistas y el conjunto de científicos. Ahí está, uno y el otro. Y su intersección debe estar con una X. Entonces, veamos, chicos, sí o no que la intersección entre científicos y artistas es todo esto. Todo eso es su intersección. En esa intersección, ¿qué debería haber? Una X. Pero no se olviden, aquí chicos, ¿qué significa esto? Que con seguridad no hay elementos, ¿correcto? Y si aquí en la intersección entre artistas y científicos tengo que poner una X, y yo sé que con seguridad aquí no hay nadie, ¿dónde debe ir la X entonces? En este espacio, en esta zona, que sería en la intersección de artistas y científicos, ¿correcto? Entonces ahí va la X. Bien, chicos, entonces los dos gráficos lo hemos juntado en uno. Y ahora me piden que se puede concluir. Acuérdate también una recomendación que habíamos dado anteriormente. Entre las dos premisas siempre hay un elemento de conexión entre ambos que se le llamaba como el término medio. Y habíamos visto mediante un ejemplo que en la conclusión no puede intervenir el término medio. Si te das cuenta entre los dos, ¿quién sería el término medio? El conjunto de los artistas. Entonces, por lo tanto, la conclusión no puede tener a ese conjunto de los artistas. La conclusión debe ser entre el conjunto de poetas y científicos. Regresemos al gráfico. Aquí está el conjunto de los poetas y el conjunto de los científicos. A ver, concentrémonos en ellos dos. Conjunto de poetas y conjunto de científicos. ¿Qué conclusión podríamos sacar? Como te das cuenta, este sombreado no tiene mayor relevancia para una conclusión, pero la X sí. Mira, si te das cuenta, científicos, poetas, esta X está fuera del conjunto de poetas, pero sí está dentro del conjunto de científicos. ¿Qué podríamos sacar como conclusión entonces? Diríamos que aquí hay algo, que es ¿qué cosa? Científico, pero ¿serán poetas? No, ¿verdad? Entonces, hay acá científicos que no son poetas. Y eso como conclusión, utilizando las proposiciones categóricas, lo podríamos decir como algunos científicos no son poetas. Y ahí tenemos la conclusión. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Sigamos practicando. Bien, continuamos. Vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente aquí tenemos dos premisas. Todos los aviadores son intrépidos. Ningún intrépido es fatalista.
Bien, me piden que se deduce que se puede concluir de ambas premisas. ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? Ubicamos los conjuntos que existen en ambas proposiciones. Tenemos el conjunto de los aviadores, los intrépidos o intrépido y el conjunto de los fatalistas. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a graficar cada uno de las dos proposiciones por separado. La primera proposición o premisa que dice todos los aviadores son intrépidos se grafica de esta forma, ¿sí o no? ¿Correcto? Todos los aviadores son intrépidos. Y la segunda proposición, ningún intrépido es fatalista, se grafica de esta forma. Bien, ningún intrépido es fatalista. A continuación, vamos a trasladar ambos gráficos en uno solo. Como siempre, la recomendación va a ser empezar por los gráficos universales. Bien, ahí tenemos entonces los tres conjuntos y hay que empezar a graficar por una proposición universal. ¿Sí o no? Que sería cualquiera de las dos. Ambas son universales. Bien, entonces en este caso es indiferente empezar por cualquiera de ellas. Vamos a empezar a graficar por todo aviador es intrépido. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Todo aviador es intrépido. Bien, como te das cuenta, ahí está la intersección. Todo esto tengo que graficar. Bien, a continuación grafico ahí mismo la proposición que ningún intrépido es fatalista. Ahí tenemos el gráfico entonces de ningún intrépido es fatalista. Bien chicos, ya hemos graficado ambas proposiciones en un solo gráfico. Busquemos la conclusión. La conclusión que vamos a obtener, acuérdate, no debe intervenir el término medio. El término medio es el nexo entre ambas proposiciones. Para este caso, ¿cuál sería el término medio? Sería el conjunto de los intrépidos. Bien, entonces en nuestra conclusión debo de obtener una relación entre el conjunto de aviadores y los fatalistas. Veamos, acá están los aviadores y aquí está el conjunto de fatalistas. Y si te das cuenta, entre ambos conjuntos vemos hay una intersección. Y esa intersección justamente es la que está totalmente sombreada. Y si la intersección entre dos conjuntos está sombreado, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una proposición universal relacionando ambos conjuntos, que diría de qué forma. Por ejemplo, ningún fatalista es aviador. ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces es la conclusión que obtenemos de este gráfico. Bien, espero que haya sido de su agrado. Hasta acá toda la teoría de lógica inferencial y silogismos. ¿Correcto? Bien, nos vemos en otra oportunidad.